Hemos visto antes, a modo de nexos en común que tienen las diferentes revistas, cuáles serán los tipos de publicaciones, pero vamos a entrar y profundizar un poquito más en ellos. Es decir, vimos que teníamos desde artículos originales, artículos breves, casos clínicos, artículos de otras aplicaciones, histeria y técnicas obsoletas, cartas al director, etc. Vamos a empezar a analizar un poquito lo que son los artículos originales. ¿Qué podemos decir de este tipo de publicaciones? Bueno, que está claro, como tienen un peso importante, ya hemos dicho que pueden tener tranquilamente 4.200, 4.500 palabras, tienen detrás un desarrollo también de investigación importante, van a ser prioritarios su publicación para cualquier revista. Debido a la importancia que tienen, la mayoría de estos artículos van a ser artículos dedicados o destinados a la investigación. Entendiendo investigación en cualquier dirección, en cualquier sentido dentro de una misma dirección, es decir, pueden ser artículos de investigación prospectivos, planteando a partir de ahora qué es lo que queremos investigar y marcando un proceso de investigación, o puede ser un proceso de investigación retrospectiva, es decir, estamos ahora, mirar qué hemos hecho y sacar la información que queramos de aquello que ya hemos realizado. Esa sería la investigación más retrospectiva. Los artículos originales van a constar en su estructura de varias cosas, prácticamente 4 apartados en la mayoría de ellos. Van a ser introducción, material y métodos, resultados y discusión. A banda de estos 4 apartados vamos a tener también un resumen que va a ser un resumen estructurado, ha de tener toda una serie de forma, de desarrollo, tal como nos indiquen en las normas de publicación de esa revista. Esto lo podemos asimilar a cualquier trabajo de investigación o cualquier publicación que no sea científica, al igual que a un trabajo de final de carrera, una tesis, un proyecto de final de curso. ¿Qué más podemos decir? Por ejemplo, vamos a empezar con lo que es la introducción. Respecto a esta, debemos saber que no debemos hacer introducciones terriblemente largas y mucho menos que vayan a explicar absolutamente todo y descubran hasta el más mínimo detalle de lo que el lector se va a encontrar después. Ha de ser una introducción corta, breve, donde se le dé al espectador, al lector en este caso, un mini aperitivo que le ayude a entender de lo que ese artículo va a tratar y además le genere el interés para poder leerlo luego. Y para eso es importante dejarle entrever si es importante o no, o sobre qué va ese artículo. Por lo tanto, introducción breve y muy detallado hasta el último punto de lo que se quiere presentar. No debemos ir más allá de eso. El otro apartado que tenían los artículos originales eran los materiales y métodos. Material y método. Esto es típico en cualquier desarrollo. En cualquier congreso debemos seguir exactamente para la presentación de un artículo, primero en un abstract o bien para la presentación en pósters, debemos presentar exactamente lo mismo. Introducción, material y métodos. Bien, en el material y métodos lo que vamos a poder explicar es que vamos a deber realizar una explicación de cuáles han sido los criterios por los cuales hemos escogido toda una serie de material que va a ser el objeto de estudio, desde los aparatos, pasando por los fármacos, hasta los pacientes, si es un caso de pacientes, o la patología. Es decir, no es tanto describir el aparato que has utilizado, que ya está bien, sino el por qué has utilizado ese aparato. Es decir,
Si vas a presentar un trabajo de resonancia, ya sabemos que vas a utilizar una resonancia. Pero ¿por qué utilizas esa resonancia? ¿Por qué se utiliza en esa patología, en ese tipo de estudio, etcétera? Otra razón dentro de los materiales y métodos, otro punto podría ser la descripción de los métodos estadísticos. Simplemente descripción. No debemos explicar el método estadístico, no debemos explicar el aparato, ni el fármaco, ni el material objeto. Esto es simplemente una descripción del mismo. Dar un pequeño apunte al igual que en la introducción. Muy breve, pero concisa. Y también tener en cuenta que debemos facilitar datos en este material y métodos que hagan que nuestro trabajo sea reproducible allí donde intenten hacerlo. Una de las cosas que pasa muy a menudo es que uno intenta, por ejemplo, en el mundo del diagnóstico por la imagen, reproducir en resonancia magnética, por ejemplo, reproducir un tipo de secuencia en un aparato, pero no se facilitan todos los datos y eso genera conflictos. No debemos ser tan cerrados, debemos tener la mente abierta. Si yo he presentado algo, debo intentar ayudar a los demás para que puedan hacer lo mismo. Y eso es facilitando los datos en el artículo para que aquellas personas interesadas puedan reproducirlo. Bien es cierto que también se facilitan los datos del autor y por lo tanto se van a poder facilitar todos los correos electrónicos y si alguien tiene interés puede escribirle de forma directa a ese autor o a esos autores para que les den más información al respecto. Pero es muy sano que existan estos datos que permitan la reproductibilidad de un artículo. Y como no, de material y métodos vamos a pasar a los resultados. Estos se van a basar sobre todo en la presentación de lo que tenemos, de lo que hemos obtenido. No debe haber ningún tipo de aportación personal ni subjetiva al respecto de lo que se ha hecho. Por lo tanto, deben ser datos totalmente objetivos, presentados en sí mismos, bien elaborados, no en bruto, pero sin nada más. Y sobre todo, debemos tener en cuenta que para evitar las duplicidades, las duplicaciones y que se nos hagan pesados los artículos, las presentaciones de trabajos, si ya presentamos los datos aquí al final, no vayamos a hacerlo en la parte inicial o en la parte de desarrollo. Y sobre todo también, aunque tengamos permitido un artículo presentar, por ejemplo, 10 tablas y 15 figuras, no es bueno utilizarlos todos a no ser que sean muy importantes para el entendimiento y la comprensión del mismo. Siempre es bueno intentar presentar el mínimo posibles. No es malo utilizar todos los que te permiten en esa publicación, pero la capacidad de abstracción, de desarrollo, la capacidad de abstract, de resumen, de concreción, es importante también en el número de tablas. Un exceso de las mismas puede ayudar a que no exista una buena disposición del lector a acabar de entenderlo todo bien. Y como no, vamos a pasar, por supuesto, a lo que es la discusión, esa parte final en la que lo que se va a hacer va a ser explicar de una forma inteligible cuál es la relación de lo que nosotros hemos estado trabajando y hemos ido presentando en los resultados, en la tabla, en las tablas, en material y método, etc. Y un poquito ligarlo con los resultados. Es decir, tenemos que transmitir en este momento cuál es nuestra conclusión final y la relación con el resto de datos que hemos encontrado. Y como no,
por supuesto, y es lo que le da una mayor relevancia al artículo, ligar lo que nosotros hemos encontrado o lo que hemos investigado y nuestros resultados con otros estudios relevantes que hay al mismo tiempo. ¿Para qué sirve también esta discusión? Bueno, ha de servirnos también para poder hacer preguntas, plantearnos preguntas, intentar darles respuesta desde un punto de vista lo más crítico posible. Y esta discusión ha de tener un apartado final que no está escrito, pero han de tener siempre un apartado final que va a ser más o menos un poco un sumario con aquellas disposiciones finales, conclusiones de todo el trabajo. Y por supuesto, como hemos dicho antes, ha de tener un resumen bien estructurado. Vamos a ver un artículo original en el cual tenemos una introducción, lo que decíamos antes, que ha de ser breve, que el autor ha de entender muy bien y muy fácilmente lo que se le pide. Veamos este artículo, introducción, un parágrafo, otro más, otro más, bien largo. Continuamos. Bien, ¿qué entendemos? Vamos a sacar este artículo del medio. ¿Qué entendemos con esa introducción? Claro, una introducción que nos ocupa casi una página completa de una revista. Eso no es breve. Si además volvemos a recuperar un poquito esta reproducción, nos empiezan ya a hablar de toda una serie de información importante, nos empieza a dar datos estadísticos, porcentajes, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esto no es una introducción para un artículo bien correcta. Aunque está bien, es un artículo que está muy bien, es un artículo muy completo, pero debemos tener en cuenta esas normativas que hemos comentado antes. Y si pasamos al material y método, habíamos comentado que deben ser una descripción de esos criterios de selección del material, objeto de estudio, de aparatos, fármacos, descripción de materiales o de métodos estadísticos, y que además debe facilitar datos que hagan la reproductibilidad importante de eso que ha sido objeto. Y los resultados no han de ser interpretaciones de datos y han de ser representación objetiva de los mismos. Vamos a ver. Metodología, nos habla de estudios analíticos, historias clínicas pacientes, bien, y análisis, bien. No es largo, los resultados tampoco, y sí que nos presentan una serie de datos importantes, número de pacientes, porcentajes, toda una serie de valores, que estos valores que tenemos aquí, estas siglas, siempre han de estar explicadas qué significan con anterioridad en el texto, que sí lo están, los autores lo hicieron. Y la presentación de toda una serie de tablas lo más específica y clara, con lo que conocemos, un pie de foto, un pie de imagen, un pie de tabla, explicando qué significa la interpretación de eso que estamos viendo, al igual que la interpretación de esto que vemos aquí. Un exceso de tablas pueden ser tremendamente confusas para el lector. ¿Y la discusión? ¿Qué decimos sobre la discusión? Bueno, vamos a decir que tenía una trascendencia por lo que estamos plasmando, por lo que le vamos a enseñar al autor. Bien, pues estas conclusiones nos hablan del diagnóstico del cáncer, están bien separadas, bien distinguidas unas de otras, y por lo tanto nos va a aportar una información, como vemos aquí, importante sobre lo que se ha investigado. Puntuadas, una, otra. Estas son las conclusiones. Un poco a modo de sumario, como decíamos antes, de aquellos datos más importantes. Nos está diciendo que hablan del cáncer,
la frecuencia de la importancia, esto sería parte de la introducción, y otros datos más importantes ligándolo a una clasificación, afectación dentro del mundo, etcétera, etcétera.